Bienvenidos a Traición y Venganza, el canal donde las historias familiares más dolorosas salen a la luz, historias de mentiras, traiciones y personas que descubrieron demasiado tarde quiénes eran realmente aquellos en quienes confiaban. Si te gustan las historias intensas y llenas de emociones reales, suscríbete y acompáñanos hasta el final. Me llamo Valeria Montes. Tenía 32 años cuando mi propio padre echó a mi hija de 8 años a una tormenta. 3 horas. Eso fue lo que mi pequeña pasó escondida dentro de un drenaje mientras la lluvia golpeaba su rostro y el viento helado atravesaba su ropa mojada. 3 horas sola. 3 horas creyendo que nadie iba a ir por ella. Y todo ocurrió por una mentira. Una mentira inventada por su primo de 10 años, una mentira que mi familia decidió creer sin hacer una sola pregunta. Porque aceptar la verdad habría significado admitir algo que llevaban años ocultando. Siempre protegían al niño equivocado. Pero lo que ellos no sabían, era que antes de regresar a casa, yo ya había empezado a preparar todo para destruir el mundo perfecto que habían construido. Y cuando finalmente descubrí lo que le habían hecho a mi hija, ya era demasiado tarde para pedir perdón. Entré al ejército a los 18 años porque era la única manera de escapar del control de mi padre. Ricardo Montes siempre había tenido un plan para mi vida. Quería que me casara joven, viviera cerca de casa y dependiera de él para todo. Mi hermana mayor Camila, era exactamente la hija que él deseaba. Se casó a los 21 años con Esteban Salazar, tuvo un hijo llamado Lucas, y se mudó a 10 minutos de la casa de mis padres. Mi padre adoraba esa vida. En cambio, yo elegí algo distinto. Ingresé a la Academia Militar, me convertí en oficial de logística y terminé destinada en una base militar lejos de Tennessee. Mientras más lejos me iba, más frío se volvía mi padre conmigo. A los 25 años quedé embarazada. El padre de mi hija, un contratista civil llamado Adrián, desapareció antes del nacimiento. Sin llamadas. Sin explicaciones. Solo una nota diciendo: no estoy listo para esto. Así que crié sola a mi hija, Emma. Vivíamos en pequeños apartamentos militares, sobreviviendo entre turnos largos, guarderías y videollamadas rápidas antes de dormir. Mi madre me llamaba una vez por semana. Mi padre apenas una vez al mes. Y siempre hacía la misma pregunta. ¿Cuándo vas a volver a casa, Valeria? Nunca respondía lo que él quería escuchar. Porque mi hogar estaba donde estuviera Emma. Durante años logré hacer funcionar nuestra vida, hasta que recibí órdenes de despliegue en Kuwait por 9 meses. Como madre militar, debía completar un plan familiar temporal para Emma. Necesitaba elegir quién cuidaría de ella mientras yo estuviera fuera del país. Mis padres se ofrecieron inmediatamente. Es nuestra nieta, dijo mi madre. Claro que cuidaremos de ella. Parecía la decisión correcta. Tendría una casa grande, escuela estable y familia alrededor. Firmé los documentos legales designando a Ricardo y Elena Montes como tutores temporales. También les enviaba $1,200 mensuales para cubrir todos los gastos de Emma. Pero había algo que yo no sabía. Lucas ya era tratado como el verdadero nieto de la familia. Emma, solo era la invitada. Lucas tenía su propia habitación llena de juguetes y pósters. Emma dormía en el cuarto de visitas, en un sofá cama viejo. Nunca me lo contó. Y cuando preguntaba si todo estaba bien, mi madre siempre respondía: Emma se está adaptando perfectamente. Esa fue la primera mentira. La noche antes de mi despliegue estaba acomodando las cosas de Emma cuando saqué una pequeña tarjeta militar de mi bolsillo. Era su identificación de dependiente militar. La coloqué dentro de su mochila. ¿Para qué sirve eso, mamá?, preguntó ella. Si alguna vez te pasa algo, esta tarjeta le dirá a cualquiera cómo encontrarme. No importa dónde esté. Siempre podrán llamar a tu mamá. Emma sonrió suavemente. Pero segundos después dijo algo que todavía me persigue. ¿Y si el abuelo vuelve a enojarse? La miré inmediatamente. ¿Qué quieres decir? Ella bajó la vista. A veces grita mucho. Sentí un vacío extraño en el pecho. ¿Te da miedo? Emma hizo ese pequeño gesto de hombros que hacen los niños cuando quieren decir sí, pero todavía no saben explicarlo. Debí escucharla.
Debí cancelar todo. Pero me convencí de que mi padre solo era estricto, no peligroso. Qué equivocada estaba. Las primeras semanas en Kuwait fueron agotadoras. Trabajaba entre 12 y 14 horas al día coordinando suministros militares. Intentaba llamar a Emma siempre durante su hora de almuerzo. Pero cada videollamada era igual. Mi madre aparecía detrás de ella observando todo. Emma ya no hablaba tanto. Antes me contaba historias interminables sobre dibujos, pájaros o amigos de la escuela. Ahora solo respondía. Bien. Sí. No sé. Y cuando preguntaba por Lucas, ella cambiaba de tema inmediatamente. Algo estaba mal. Lo sentía. Pero todavía no podía demostrarlo. Entonces llegó el dibujo. Dentro de un paquete enviado por mi madre encontré una hoja doblada. Era un dibujo infantil de la familia. En un lado estaban mis padres, Camila y Lucas, todos tomados de las manos y sonriendo. Y en la esquina opuesta estaba Emma. Sola. Pequeña. Sin sonrisa. Abajo había escrito con letras torcidas. Mi familia. Esa noche comprendí algo horrible. Mi hija ya no se sentía parte de esa casa. Y todavía no sabía que lo peor estaba por venir. Después de recibir aquel dibujo, empecé a observar cosas que antes había ignorado. Pequeños detalles. Detalles que unidos, formaban algo mucho más oscuro. La escuela de Emma tenía un portal para padres donde podía revisar asistencia, reportes y registros de recogida. Una madrugada, antes de comenzar mi turno en Kuwait, decidí entrar. Y ahí fue cuando vi la diferencia. Todos los días mi padre recogía a Lucas exactamente a las 3:15 de la tarde. Pero Emma permanecía en el programa después de clases hasta las 5:30. 2 horas más. 2 horas esperando sola. Sentí un nudo en el estómago. Llamé inmediatamente a la escuela. La secretaria fue amable conmigo. Emma es muy tranquila, me explicó. Tiene buenas notas, pero casi no habla con otros niños. ¿Quién la recoge normalmente? Su abuela, aunque a veces llega bastante tarde. Colgué sintiéndome peor que antes. Lucas era prioridad. Emma era una obligación. Y mientras más observaba, más evidente se volvía. En octubre mi sobrino tuvo una fiesta enorme. Vi las fotos en las redes sociales de Camila. Castillo inflable. Pastel personalizado. Más de 15 niños invitados. Mis padres sonriendo orgullosos detrás de la mesa de regalos. Pero cuando Emma cumplió años en enero, mi madre solo me envió una foto rápida. Emma sentada sola en la cocina. Un pequeño pastel comprado en supermercado. Ni globos. Ni amigos. Ni velas. Solo una niña intentando sonreír para la cámara. La llamé esa misma noche. ¿Por qué el cumpleaños de Emma fue tan diferente al de Lucas? Mi madre guardó silencio unos segundos antes de responder. Emma no quería una fiesta grande. Apreté el teléfono con fuerza. Tiene 8 años, mamá. Ella suspiró. Lucas vive aquí permanentemente. Emma es algo temporal. Temporal. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Mi hija no era familia para ellos. Era una visita. Esa misma noche empecé a escribir todo en una libreta verde que guardaba en mi casillero militar. Fechas. Comentarios. Fotografías. Capturas de pantalla. Todo. Y también contacté a una vieja amiga del ejército, la capitana Natalia Herrera, quien trabajaba en asuntos legales militares. Necesito saber qué opciones tengo, le dije. Natalia no dudó. Documenta absolutamente todo, Valeria. Si esto termina en tribunales, necesitarás pruebas desde antes del incidente, no después. Incidente. En ese momento todavía no existía ninguno. Pero algo dentro de mí ya sabía que estaba acercándose. Las semanas siguientes fueron peores. Emma dejó de mencionar a Lucas por completo. Cada vez que preguntaba por él, se ponía nerviosa. ¿Se llevan bien? Sí. ¿Segura? Sí, mamá.
Pero sus ojos decían otra cosa. Entonces la consejera escolar me llamó directamente. La señora Patricia Salas. Todavía recuerdo el calor sofocante del aire en Kuwait mientras escuchaba su voz por teléfono. Quería hablarle sobre Emma, dijo con cuidado. Últimamente está mucho más retraída. Mi corazón empezó a acelerarse. ¿Qué sucede? Pasa mucho tiempo dibujando sola. Y parece tener miedo de cometer errores. Cerré los ojos. ¿Le dijo algo específico? Patricia dudó unos segundos antes de responder. Emma mencionó que su abuelo le dice que ella no es una verdadera Montes. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Mi padre me había dicho exactamente lo mismo cuando decidí entrar al ejército. Las verdaderas mujeres de esta familia no abandonan su hogar. Ahora se lo estaba diciendo a mi hija. A una niña de 8 años. La consejera continuó hablando. No estoy presentando una denuncia formal todavía, pero pensé que usted debía saberlo. Le agradecí y colgué lentamente. Después me quedé sentada sola durante casi 20 minutos mirando el desierto. Mi hija estaba aprendiendo que no pertenecía a su propia familia. Y yo estaba a miles de kilómetros sin poder abrazarla. Esa noche llamé a mi hermana. Pensé que quizás ella podría ayudarme a entender lo que ocurría. Me equivoqué. Emma necesita aprender cuál es su lugar, dijo Camila con frialdad. Sentí la rabia subir lentamente por mi pecho. ¿Qué significa eso? Lucas ha vivido ahí toda su vida. Emma llega como si todo le perteneciera. Es una niña, Camila. Lucas ayuda en la casa. Emma solo se encierra a dibujar. Respiré profundamente para no gritar. Entonces ella dijo algo que jamás olvidaré. Tal vez deberías dejar que mamá y papá la adopten. El silencio me golpeó tan fuerte que por un segundo pensé haber escuchado mal. ¿Qué acabas de decir? Solo estoy siendo sincera. Tú nunca estás. Emma necesita una familia estable. Una familia estable. Como si yo hubiera dejado de ser su madre. Como si servir en el ejército significara abandonarla. Colgué sin despedirme. Esa noche abrí mi computadora y empecé a preparar oficialmente la solicitud para recuperar la custodia completa de Emma en cuanto regresara. Ya no confiaba en ellos. Ni un poco. 3 semanas después mi solicitud de reasignación fue aprobada. Podía regresar antes a Estados Unidos. Recuerdo exactamente lo que sentí al recibir la noticia. No fue alivio. Fue miedo. Porque algo dentro de mí seguía diciendo que ya era demasiado tarde. Y mientras hacía mi maleta apresuradamente en Kuwait, mi sobrino Lucas estaba a punto de decir la mentira que destruiría a toda la familia. Llegué a Tennessee un jueves por la tarde. No le avisé a nadie. Ni a mis padres. Ni a Camila. Ni siquiera a Emma. Quería ver la verdad con mis propios ojos antes de enfrentarme a ellos. Me hospedé en un pequeño hotel a pocos minutos de la casa familiar y pasé la noche revisando todos los documentos que había reunido durante meses. Los dibujos de Emma. Los registros escolares. Las notas de la consejera. Cada detalle. A la mañana siguiente fui directamente a la escuela. La señora Patricia Salas me esperaba en su oficina con una carpeta gruesa sobre el escritorio. Dentro estaban los dibujos de Emma organizados por fecha. Septiembre. Emma sonriendo junto a Lucas. Octubre. Emma más alejada del resto. Noviembre. Mi padre dibujado enorme y rojo gritando. Diciembre. Lucas rodeado de regalos mientras Emma aparecía sentada sola en una esquina. Y el dibujo más reciente. Solo 2 figuras tomadas de la mano. Emma y yo. Debajo había escrito. Lo que quiero. Sentí que el pecho me ardía. Mi hija no estaba pidiendo juguetes. No pedía fiestas. Solo quería sentirse segura conmigo. La consejera habló en voz baja. Emma nunca dibuja a sus abuelos desde diciembre. Es como si hubiera dejado de verlos como familia. Tomé fotografías de todo. Luego salí de la escuela y lloré dentro del automóvil durante varios minutos.
Porque ya no quedaban dudas. Emma estaba sufriendo. Y yo había tardado demasiado en regresar. Esa misma tarde me estacioné frente a la casa de mis padres. El autobús escolar dejó primero a Lucas. Mi padre salió inmediatamente a recibirlo. Le tomó la mochila. Le revolvió el cabello. Se rió con él mientras entraban juntos a la casa. 20 minutos después llegó Emma. Bajó sola del autobús sosteniendo fuerte las correas de su mochila. Caminó lentamente hasta la puerta principal. Y tocó. Mi hija tuvo que tocar la puerta de la casa donde llevaba viviendo más de un año. Mi madre abrió sin sonreír. Ni siquiera la abrazó. Solo señaló el suelo. Límpiate los zapatos antes de entrar. Emma subió directamente al cuarto de visitas mientras Lucas miraba televisión cómodamente en la sala. Tuve que contenerme para no entrar ahí mismo. Pero Natalia me había advertido algo importante. Si pierdes el control antes de tiempo, ellos intentarán convertirte en la mala. Así que respiré hondo y me fui. Aunque cada parte de mí quería sacar a Emma de esa casa inmediatamente. Esa noche llamé a la vecina de mis padres, la señora Beatriz Navarro. Ella me conocía desde niña. Cuando escuchó mi voz, guardó silencio unos segundos. Después dijo algo que todavía me duele recordar. Valeria, esa niña pasa mucho tiempo sola afuera. Apreté el teléfono. ¿Cómo que sola? Tu padre juega con Lucas en el jardín mientras Emma se queda sentada en el porche mirando al suelo. Mi garganta se cerró. Beatriz continuó. Y a veces escucho a Ricardo gritándole muy fuerte. Anoté todo. Hora. Fecha. Detalles. Aquella misma noche decidí conducir otra vez hasta la casa. Solo quería observar. Pero cuando llegué, escuché los gritos desde el exterior. La voz de mi padre atravesaba las paredes. Te dije que limpiaras esto. La voz pequeña de Emma respondió temblando. Ya lo hice, abuelo. No me contradigas. Escuché pasos rápidos subiendo las escaleras. Y luego silencio. Mi mano se quedó sobre la puerta del automóvil. Quería entrar. Quería llevármela de inmediato. Pero otra vez recordé las palabras de Natalia. Necesitas pruebas. Necesitas hacerlo correctamente. Así que me obligué a irme. Nunca me perdonaré haberlo hecho. Porque esa misma noche comenzó la tormenta. Más tarde descubrí exactamente cómo ocurrieron las cosas. Todo empezó cuando mi madre notó que había desaparecido un collar de perlas familiar. Era una joya antigua que pertenecía a su madre. La guardaba como un tesoro. Entró en pánico apenas vio la caja vacía. Ricardo, el collar no está. Mi padre empezó a buscar por toda la casa. Y entonces Lucas habló. Vi a Emma guardando algo en su mochila después de la escuela. Eso fue suficiente. Mi padre ni siquiera hizo preguntas. Subió directo al cuarto de Emma y abrió su mochila. El collar estaba dentro. Lo que nadie sabía en ese momento, era que Lucas lo había puesto ahí. Él mismo confesó después que su madre le había dicho que Emma necesitaba aprender cuál era su lugar. Pero esa noche todos decidieron creerle automáticamente. Mi padre llamó a Emma al pasillo. Ella bajó usando pijamas y calcetines. Completamente confundida. ¿Robaste esto? Gritó mostrando el collar. Emma empezó a llorar. Yo no hice nada. Lucas dijo que te vio. Mi madre permanecía detrás de él sin intervenir. Camila acababa de llegar y observaba todo con los brazos cruzados. Emma miró desesperadamente a cada adulto buscando ayuda. Nadie habló. Nadie la defendió. La lluvia golpeaba las ventanas con fuerza. El viento hacía temblar toda la casa. Y entonces mi padre dijo las palabras que destruyeron a nuestra familia para siempre. Estoy harto de ti. Emma se quedó inmóvil. Mi padre abrió violentamente la puerta principal. La tormenta entró inmediatamente a la casa. Fuera de aquí. No necesito una nieta mentirosa. Emma empezó a temblar. Abuelo, por favor.
Pero él le lanzó la mochila contra el pecho. «Lárgate». Mi hija salió bajo la lluvia usando solamente pijama. Sin zapatos. Sin abrigo. Sin teléfono. Y mi padre cerró la puerta detrás de ella. Nadie salió a buscarla. Nadie abrió nuevamente la puerta. Mi pequeña caminó sola bajo la tormenta, mientras su propia familia fingía que no existía. La vecina de mis padres, la señora Beatriz Navarro, fue quien llamó al 911. Escuchó el portazo. Después vio a una niña pequeña caminando sola bajo una tormenta terrible. Emma avanzó 4 calles completamente empapada antes de encontrar un drenaje abierto donde esconderse. Se acurrucó allí abrazando su mochila mientras el agua corría alrededor de ella. 3 horas. 3 horas sola pensando que nadie iba a salvarla. La policía la encontró cerca de las 10 de la noche. Uno de los oficiales vio el reflejo de una tira brillante en su mochila dentro del drenaje. Cuando lograron sacarla, Emma temblaba tanto que apenas podía hablar. Tenía los labios morados. Los pies sangrando. Y las manos heladas. La llevaron inmediatamente al hospital del condado. Y fue ahí donde todo empezó a derrumbarse para mi familia. Dentro de la mochila encontraron su identificación militar. La pequeña tarjeta que yo había colocado antes de irme a Kuwait. La enfermera llamó al número de emergencia. Mi teléfono sonó mientras yo estaba sentada en el hotel mirando el techo, intentando convencerme de esperar hasta la mañana siguiente para actuar legalmente. Pero cuando escuché las palabras: «Tenemos a su hija en el hospital», sentí que el mundo entero se detenía. No recuerdo haber salido del hotel. Solo recuerdo manejar bajo la lluvia como una loca. Entré corriendo al hospital completamente empapada. Y cuando vi a Emma en aquella cama, algo dentro de mí se rompió para siempre. Tenía una vía intravenosa en el brazo. El cabello mojado pegado al rostro. Y estaba abrazando un dibujo arrugado contra el pecho. Me senté junto a ella y tomé su mano. «Mamá», susurró apenas abrió los ojos. Sentí ganas de llorar y gritar al mismo tiempo. «Ya estoy aquí, mi amor. Ya estoy aquí». Ella empezó a llorar suavemente. Pensé que nadie iba a venir por mí. Tuve que cerrar los ojos un segundo porque no podía respirar. Minutos después entró una trabajadora social llamada Laura Méndez. Se sentó frente a mí con expresión seria. «Por ley debemos abrir una investigación de protección infantil». Asentí inmediatamente. «Entiendo». ¿Quién estaba a cargo de Emma esta noche? «Mis padres». Laura tomó notas rápidas. Luego preguntó: «¿Cree usted que esto fue un accidente?» Miré a Emma dormida otra vez en la cama. Después respondí con calma: «No, y tengo pruebas de que llevan meses maltratándola emocionalmente». Le entregué todo. Las fotografías. Los registros escolares. Los dibujos. Las notas de la consejera. Mi libreta verde llena de fechas y observaciones. Laura revisó los documentos en silencio. Y cuando terminó, levantó la vista lentamente. «Esto es muy grave, señora Montes». «Lo sé». Aquella misma noche, Servicios de Protección Infantil abrió oficialmente una investigación contra mis padres. 1 hora después apareció mi padre en el hospital. Cuando entró a la habitación y me vio sentada junto a Emma, se quedó paralizado. Porque él creía que yo seguía en Kuwait. Mi madre apareció detrás de él llorando. «Valeria, esto fue un malentendido». Me levanté lentamente. Nunca olvidaré cómo temblaban las manos de mi padre. «¿Cómo llegaste aquí?», preguntó confundido. «Volví antes». Mi madre intentó acercarse a Emma. Pero Emma se encogió inmediatamente en la cama al verla. Ese pequeño movimiento destruyó cualquier duda que aún pudiera quedar. Mi padre recuperó algo de valentía y levantó la voz. «La niña robó el collar». «No lo hizo». «Lucas la vio». Respiré profundamente antes de responder. Esta conversación terminó. Mi padre me miró furioso. «¿Llamaste a Protección Infantil contra nosotros?» «No». «El hospital lo hizo,
porque una niña de 8 años apareció sola en una tormenta con signos de hipotermia. El silencio fue brutal. Mi madre empezó a llorar más fuerte. Nunca quisimos que esto pasara. La miré fijamente. Pero pasó. Y por primera vez en mi vida, mi padre no tuvo nada que decir. Se fueron del hospital sin discutir. Sin gritar. Sin controlar la situación. Porque por primera vez las reglas ya no las ponía él. Esa madrugada Emma finalmente me contó toda la verdad. Seguía sujetando mi mano mientras hablaba. Yo vi a Lucas poner el collar en mi mochila. Sentí la rabia recorrerme completa. ¿Por qué no dijiste nada? Emma bajó la mirada. Porque el abuelo nunca me cree. Tuve que apartar la vista para que no me viera llorar. Después dijo algo todavía peor. La tía Camila le dijo a Lucas que si yo me iba, todo volvería a ser normal. Sentí frío. Un frío horrible. Mi propia hermana había utilizado a su hijo para destruir emocionalmente a mi hija. A la mañana siguiente comenzaron oficialmente los interrogatorios. Primero entrevistaron a Lucas. Al principio sostuvo la mentira. Pero los especialistas infantiles saben cuando un niño está asustado. Finalmente confesó todo. Él había puesto el collar dentro de la mochila de Emma. Y también confesó que su madre le había dicho: Emma necesita aprender cuál es su lugar. Cuando Camila fue confrontada con la declaración de su hijo, perdió completamente el control. Negó todo. Gritó. Amenazó con demandar. Pero ya era demasiado tarde. Había demasiadas pruebas. La declaración de la vecina. Los reportes escolares. Los dibujos. Los registros médicos. Y lo peor de todo, la confesión de Lucas. Mi padre seguía intentando justificar lo ocurrido. Decía que solo quería disciplinar a Emma. Pero ningún juez consideró razonable echar a una niña pequeña a una tormenta. 3 días después recibimos la resolución preliminar. Negligencia infantil confirmada. Custodia temporal retirada a mis padres. Y contacto únicamente supervisado. Recuerdo exactamente la expresión de mi padre cuando escuchó aquella decisión. Parecía un hombre que acababa de perder algo que jamás creyó poder perder. Pero todavía faltaba lo más difícil. Porque ahora tenía que reconstruir el corazón roto de mi hija. 3 meses después, Emma y yo vivíamos nuevamente juntas en una pequeña vivienda dentro de la base militar. Era sencilla. 2 habitaciones. Una cocina pequeña. Y paredes demasiado blancas. Pero para Emma, era el lugar más seguro del mundo. Por primera vez en mucho tiempo dormía tranquila. Ya no se despertaba llorando en mitad de la noche cuando escuchaba truenos. Aunque todavía dejaba encendida una pequeña lámpara junto a su cama. Su nueva habitación tenía cortinas color lavanda que ella misma eligió. También tenía un escritorio donde pasaba horas dibujando después de la escuela. Y poco a poco sus dibujos comenzaron a cambiar. Las figuras dejaron de estar separadas. Los colores dejaron de ser oscuros. Y las sonrisas regresaron lentamente. Mi comandante logró reasignarme a un puesto administrativo para evitar despliegues durante al menos un año. Cuando me entregó la aprobación oficial, me dijo algo que jamás olvidaré. Tu hija te necesita más aquí que el ejército en otro país. Por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien entendía lo que realmente importaba. El juicio familiar se realizó en abril. Mis padres intentaron defenderse. Mi padre insistía en que había sido un error de disciplina. Mi madre lloró casi toda la audiencia. Pero el juez ya había revisado todas las pruebas. Las declaraciones. Las fotografías. Los registros médicos. Los dibujos de Emma. Y sobre todo, la confesión de Lucas. La decisión fue definitiva. Custodia física y legal completa para mí. Mis padres solo podrían ver a Emma bajo supervisión profesional 2 veces al mes. Recuerdo el momento exacto en que el juez anunció la resolución. Mi padre bajó lentamente la cabeza. Como si finalmente entendiera que había perdido algo imposible de recuperar. Mi madre intentó acercarse a mí después de la audiencia.
Valeria, somos tu familia. La miré durante varios segundos antes de responder. Emma también era su familia. No dijo nada más. Porque no existía ninguna excusa suficiente para lo que habían hecho. La primera visita supervisada ocurrió en mayo. Emma estaba nerviosa. Podía sentir cómo apretaba mi mano antes de entrar. Mi padre llevó un libro para colorear y unos lápices nuevos. Parecía incómodo. Más viejo. Más pequeño. Durante casi 10 minutos ninguno de los dos habló. Después Emma comenzó a colorear silenciosamente y él simplemente la imitó. Sin gritos. Sin órdenes. Sin levantar la voz. Cuando terminaron las 2 horas, mi padre se levantó lentamente. Nos vemos pronto, Emma. Ella dudó un segundo antes de responder. Está bien, abuelo. La trabajadora social me contó después que mi padre permaneció sentado dentro de su camioneta durante varios minutos antes de conducir. Como si no pudiera soportar irse. Camila nunca volvió a hablarme directamente. Su esposo regresó de trabajar en una plataforma petrolera y descubrió toda la verdad demasiado tarde. Lucas empezó terapia psicológica obligatoria. Y unas semanas después, Emma recibió una carta escrita por él. Perdón por mentir sobre el collar. Espero que no me odies. Le pregunté a Emma si quería responder. Ella pensó durante un momento. Después escribió. No te odio. Solo quiero que no vuelvas a mentir. Cuando terminé de leer aquella respuesta, comprendí algo importante. Mi hija seguía teniendo un corazón mucho más limpio que el de todos los adultos que la habían lastimado. Mi madre comenzó a llamarme cada domingo. Las conversaciones eran incómodas. Cortas. Llenas de silencios. ¿Cómo está Emma? Bien. ¿Puedo enviarle algo? Puedes hacerlo. A veces parecía querer disculparse. Pero jamás encontró realmente las palabras. Y quizás ya no importaban. Porque algunas heridas cambian para siempre la forma en que miras a las personas. Incluso cuando todavía las amas. Con el tiempo entendí algo que jamás había comprendido antes. Yo pensaba que proteger a mi hija significaba darle comida, un techo y estabilidad. Pero estaba equivocada. Protegerla también significaba alejarla de quienes no merecían estar cerca de ella. Aunque fueran familia. Aunque doliera. Aunque eso destruyera todo lo que conocía. La noche de la tormenta cambió mi vida para siempre. Porque entendí que el verdadero peligro no siempre viene de extraños. A veces viene de las personas que dicen amarte. Y lo más difícil no fue enfrentar a mis padres. Lo más difícil fue aceptar que mi hija había dejado de sentirse segura alrededor de ellos mucho antes de que yo lo notara. Todavía hay noches en las que Emma duerme abrazando aquella vieja identificación militar que llevaba en la mochila. La misma tarjeta que permitió encontrarme cuando todos los demás le fallaron. A veces la observo dormir y pienso en lo cerca que estuve de perderla. Y entonces recuerdo algo más. Yo no destruí a mi familia. Ellos lo hicieron la noche en que eligieron creer una mentira antes que proteger a una niña. Pero también aprendí otra cosa. El amor verdadero no se demuestra con palabras. Se demuestra con acciones. Con protección. Con presencia. Con valentía. Y si algún día Emma tiene hijos, juro que jamás permitiré que se sientan solos de la manera en que ella se sintió aquella noche bajo la tormenta. Porque ninguna niña merece tocar la puerta de una casa preguntándose si realmente pertenece ahí. Gracias por acompañarnos en esta historia de dolor, traición y supervivencia. Esto fue Traición y Venganza, el canal donde las historias familiares más impactantes revelan hasta dónde puede llegar la traición, y la fuerza que se necesita para sobrevivirla. Si esta historia te emocionó, deja tu comentario, comparte el vídeo y suscríbete para más relatos intensos y llenos de verdad. Nos vemos en la próxima historia.